Tenemos el gran privilegio de tener acceso a información, educación, en nuestro caso doctrina, que usamos para comprender, entender y a través de ella no nos jactamos para afirmar qué es lo verdadero, sino que usamos la enseñanza de un enviado de Dios para dar a conocer esta verdad. Ahora, el hermano Oscar en este caso nos va a ilustrar acerca de la fe. Hermano Oscar, bienvenido. Espero que se sienta a gusto con este video podcast y pues vamos a iniciar con una breve introducción acerca de la fe. Adelante. Hombre, cómo no, Felipe. ¿Qué tal? Dios les bendiga a todos los que nos escuchan donde quiera que estén. Sí, este tema de la fe es muy interesante. La fe, si la definimos como en la definición bíblica es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En la fe hay esperanza, en la fe hay conocimiento, en la fe hay capacidad de creer y más aún, capacidad de mirar las cosas que no se ven. Fíjense cómo el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto les hablaba al respecto, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. De manera que para poder mirar las cosas que no se ven, la fe resulta ser un instrumento imprescindible. Y nuevamente, otra vez a los colosenses, el apóstol Pablo les escribe diciéndoles, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Para esto se necesita indudable e indiscutiblemente la fe. Ok, muy bien, queda entendido. Vamos a iniciar con un par de preguntas entonces. ¿Qué es realmente la fe con base a las enseñanzas bíblicas, a las escrituras? Bueno, la definición que dimos inicialmente en la introducción es la bíblica, que está en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza. Certeza quiere decir conocimiento. Se sabe qué. Es la certeza de lo que se espera. Es decir, que en la fe hay una esperanza. Una esperanza que, como decía el apóstol Pablo, no se ve, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Entonces fe es certeza de lo que se espera y convicción, una convicción intelectual, una convicción en la que la inteligencia está presente, la convicción de lo que no se ve, porque hay muchas cosas que existen y que nosotros no podemos ver. Por el hecho de que no las podamos ver, no quiere decir que no existan. Y la fe nos capacita o nos faculta para creer en esas cosas que no podemos ver con nuestros ojos físicos. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo qué son esas cosas que no podemos ver y que con la fe podemos llegar a tener convicción de ellas? Bueno, hablemos de la esperanza. La Ok. esperanza que trae Cristo el Señor. Cristo trae la esperanza de la inmortalidad, trae la esperanza de la resurrección, trae la esperanza del triunfo sobre la misma muerte. Esa esperanza la provee precisamente la fe. Los que tenemos la capacidad de creer en estas cosas, estamos seguros de que un día vamos a resucitar de los muertos. No hemos visto nuestra propia resurrección, pero sabemos que vamos a alcanzarla. No hemos visto las promesas de Cristo cuando dijo Él, voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Un lugar, pues indudablemente maravilloso. El libro del Apocalipsis hace una descripción hermosa de lo que será ese porvenir en nuestro futuro en la eternidad. Ok, entonces, en ese caso, cómo definiría usted si la fe es lo mismo que creer o en qué se diferencian? Porque yo puedo creer que Cristo vendrá, que por su poder, que por su gracia, por su amor nos resucitará, pero ¿en qué podemos fundamentar la diferencia de tener fe que eso va a pasar o de creer que eso va a pasar? ¿Cómo se diferenciaría? Lo que pasa es que la fe es la capacidad de creer.
Así la podemos definir. Pero creer a El, ciegas. el creer y el tener fe son sinónimos. Ahora, ya usted habla de fe ciega. La fe ciega, la fe del carbonero, esa fe no es buena. No es bueno. Esa fe no es buena. Esa fe no salva. Esa fe, por el contrario, condena a las personas. ¿Por qué? Porque los introduce en la necedad. Y la necedad es creer en lo que no se entiende, en lo que no se comprende, en lo que no se puede analizar, en lo que no se le permite analizar o profundizar a la persona que la tiene. La fe de la Iglesia de Cristo no es una fe ciega, sino que está estructurada y fundamentada en el conocimiento de la verdad. Como dijo el apóstol Pablo a Tito. Él escribió a Tito y le habla de eso. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Entonces el conocimiento de la verdad nos sirve para estructurar nuestra fe. Ok. Entonces, Así que no si es- una persona conoce la verdad, se le da a entender y se le explica lo que es la verdad, ya puede tener fe y por ende esperanza en lo que él no ha visto. Pero no, es- no teniendo una fe ciega, sino conociendo la verdad de que eso va a ser verdad. sí, es que la fe ciega está basada en la ignorancia. Y la fe basada en la ignorancia no sirve, no salva, no agrada a Dios. De hecho, el deseo de Dios, ¿cuál es? El apóstol Pablo lo expresa cuando le escribe a Timoteo, 1 Timoteo 2.4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso la definición de la fe es certeza. Y certeza no es ignorancia, certeza es conocimiento. Conocimiento. Ok. Muy bien. Ahora, mencionamos nosotros la fe ciega. Vamos entonces a entrar un poco más en materia. Denos una breve explicación, una breve definición de qué tipos de fe existen. A ver, cuando hablamos de tipos de fe, hablemos primero de la fe universal, fe común, fe natural, fe inherente al ser humano. El ser humano la tiene sin que nadie se la siembre, sin que nadie la genere en él, sino que por naturaleza el ser humano tiene capacidad de creer en unas cosas sí, en otras cosas no. Con la fe natural, a ver, ¿se puede creer en Dios con la fe natural? Sí, claro, se puede creer en Dios con la fe natural. Y de hecho hay textos y temas bíblicos que mencionan esa fe. Por ejemplo, en Lucas 6:46 el Señor Jesús dice a los que estaban pues cercanos a Él o hablaban con Él o lo seguían, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? Le decían Señor, Señor, pero no obedecían. Esa fe es una fe sin acciones, una fe que no puede conducir a la obediencia a Cristo. Y otra vez, esa fe sirve para muchas otras cosas. Ahí está el caso de Jesús diciéndole al pueblo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Pero por qué le dicen Señor, Señor? Porque tienen fe, porque creen, porque le dan una posición encumbrada desde el punto de vista humano. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Por qué profetizaban? Porque tenían fe. Y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Por qué lo hacían? Porque tenían fe. E hicimos en tu nombre muchos milagros. ¿Por qué lo hacían? Porque tenían fe. Pero llegará el Señor a decirles, no os conocí. Señor, en tu nombre hicimos esto y esto. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Le responderá el Señor, no os conocí, nunca os conocí. Pero a pesar de que hacían milagros, de que echaban fuera demonios, de que profetizaban, el Señor no los conocía. ¿Por qué? Porque ellos mismos no conocían al Señor. Y tenían fe, sí, lo hacían por fe. Pero ¿qué clase de fe? Esa fe natural. Esa fe humana que es inherente al ser humano. A ver, con esa misma fe se puede, el ateo cree que Dios no existe y podríamos llamarlo la antítesis de la fe. Dios no existe, creo yo,
dice el ateo. Pero esa es la antítesis de la fe, porque no puede comprobar, no tiene ningún tipo de evidencia el ateo de que Dios no exista y no puede demostrar nunca eso. Pero él lo cree, eso es fe, pero una fe que es fe humana. Natural. Y Quiere decir natural. entonces que Y la le fe sirve- natural no tiene suficientes bases, simplemente se cree naturalmente, humanamente, pero no hay algo como, no hay como constatar en qué se cree. En eso se podría resumir una fe natural, una Si no hay fe humana. punto de No hay sustentación en punto lo de que se cree. sustentación. Entonces, esa clase de fe no sirve para agradar a Dios, porque de hecho la fe sirve para agradar a Dios. Y el apóstol Pablo lo dice a los hebreos, Hebreos 11:6. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que a Dios se allega es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando no se tiene fe, no se puede agradar a Dios. Ahora, cuando se tiene una clase de fe diferente a la fe en la verdad, tampoco se puede agradar a Dios. Y con esa fe que hacemos mención, la fe natural, la fe universal, se pueden hacer muchas cosas. Ahora viene otra clase de fe, que es la fe, por ejemplo, en las tradiciones humanas. La fe en las tradiciones desde aquel tiempo ya se difundía. Y recordemos que como el Señor Jesús, entre los fariseos, los escribas, los religiosos contemporáneos a él, él les reprochaba precisamente porque su fe estaba sustentada en las tradiciones. Le habían reclamado al Señor por qué, según la tradición de los ancianos, los discípulos comían sin comer, sin lavarse las manos. Entonces el Señor les dice, esas tradiciones tienen un efecto negativo sobre los mandamientos del Señor. Les dijo, a ver, ese texto está en Marcos 7:13, invalidáis, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestras tradiciones. Entonces, cuando se tiene fe basada en las tradiciones, se puede servir a Dios, pero simplemente de apariencia, no de corazón. De labios me honran, sí, pero su corazón está lejos de mí. Podríamos Tenían fe decir para honrar a Dios, pero no de corazón. coloquialmente que una fe por tradiciones sería como seguir la corriente, que por alguna enseñanza o por algún vínculo estaba siguiendo una persona. Yo podría mencionar que un niño, por ejemplo, cuando va a la iglesia, ¿sí? Y simplemente sabe que debe ir los domingos o los jueves o en X fechas importantes, va porque sus padres iban o porque sus padres le mandan, pero no creen, es una tradición familiar. Por eso hay que inculcar, hay que engendrar la fe para que el niño no actúe simplemente por tradición familiar o por imitación sencillamente de sus padres, sino que sus padres le digan y le instruyan qué es lo que va a hacer, por qué lo va a hacer, para qué lo va a hacer, porque hay frutos y hay resultados en el ejercicio de la fe racional. Ahora, hay otra clase de fe que podemos mencionar, que es la fe en la historia. En la Que la fe en la historia se ha manejado muchísimo dentro de la religión. Empecemos por el tiempo de Jesús, cuando Jesús estaba sobre la tierra. Los contemporáneos a Jesús tenían fe. Eran hebreos, eran judíos, practicaban el judaísmo y decían, nosotros somos hijos de Abraham. Creían en Abraham. Nosotros somos discípulos de Moisés. Creían en Moisés y añadían, nosotros sabemos que Dios le ha hablado a Moisés, pero de este no sabemos quién sea, señalando a Cristo el Señor. Sí. Porque ellos tenían fe, pero su fe no estaba sustentada en su presente, que veían, que conocían, que identificaban a Jesús con sus predicaciones, con sus obras, con todo lo que hacía Cristo. Sin embargo, no podían creer en Él.
Por el contrario, ¿cómo lo trataban? Este tiene demonio. Este por el espíritu de Belcebú echa fuera a los demonios. Nosotros sabemos que es pecador. Así trataban a Jesús. Eso está en Juan 9:24. Tú da gloria a Dios, le decían al ciego. Nosotros sabemos, es decir, nos consta, como que si lo hubieran visto. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. De Moisés sí sabemos que Dios le habló. ¿Por qué creían en Moisés? La historia. Porque tenían referencia histórica que les hablaba acerca de él. Pero si hubieran estado en el tiempo de Moisés, no hubieran no creído hubieran en él. creído en él. Entiendo. Igualmente es hoy. Igualmente. Hoy hay mucha fe en la historia. Creen que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador del mundo. Hasta algunos dicen que es el mismo Dios. ¿Pero por qué? Porque tienen referencia histórica de Jesús. Si no tuvieran esa referencia histórica, no creían en Él. ¿Por qué? Porque la fe que tienen solamente les sirve para creer en la historia, no para creer en el presente, que es cuando se necesita realmente la fe de los escogidos de Dios, que es otra clase de fe que manejamos. Hablemos de esa fe, la fe de los escogidos de Dios. Bueno, la fe de los escogidos de Dios no se sustenta en la historia ni en el pasado. La fe de los escogidos de Dios es vivencial y del presente. Voy a retomar la historia. Los que tenían esa fe en aquel tiempo, ¿por qué la tenían? Esa fe sí tiene origen, y tiene origen divino. Esa fe es la obra de Dios. Esa fe es la obra de Dios. Recuerde que a Jesús le preguntan, creo que en Juan 9, Juan 6, 27, 28, ¿cuál es la obra de Dios? Para que nosotros la hagamos. ¿Y qué les dice el Señor? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa fe, a diferencia de la fe universal o de la fe basada en la historia o de la fe basada en las tradiciones humanas, esta clase de fe sí tiene un origen y es Dios. Porque esa fe es la obra de Dios, que otra vez es la capacidad de creer. ¿Pero en quién? En el que Dios ha enviado. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba presente sobre la tierra, cuando los apóstoles estuvieron presentes sobre la tierra, hablando de los 12 apóstoles y del apóstol Pablo, los que creían en Él, en Jesús y en sus apóstoles, era ¿por qué? Porque tenían esa clase de fe, que era la obra de Dios. Esa clase de fe les permitía saber que Jesús era el Hijo de Dios en ese tiempo y sin referencia histórica. Porque creían en Cristo sin referencia histórica. Hoy en día necesitan referencia histórica para poder creer. Creían en el apóstol Pablo. Ahí está el apóstol Pablo en Antioquía. Recordemos cuando se presenta en Antioquía y le dice a los oyentes que están presentes, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. Fíjense la magnitud de la palabra que está diciendo el apóstol. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y los otros también estaban presentes y también oyeron. Lo mismo que el apóstol Pablo había dicho, a los que creyeron, lo estaban oyendo los que no creyeron. ¿Por qué unos creyeron y otros no creyeron? Porque Dios en unos hizo su obra. Claro, ¿por qué? Porque ellos tenían esa voluntad de creer, porque ellos querían creer. Ellos querían creer. Entonces, queriendo creer, Dios hace la obra en quien quiere de corazón servir a Dios. Hermano Oscar, en ese orden de ideas, cuando
escuchamos la cita bíblica que dice no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, si una persona, si un gentil quiere entender, quiere sentir y quiere conocer esa fe, pero no, a pesar de que escucha la verdad, de que escucha la palabra, la misma que escucharon y que escuchan los que creen, y no cree, quiere decir que Dios no hace la obra en ese corazón, simplemente no quiere hacer la obra, a pesar de que tiene voluntad para creer. ¿Qué pasa ahí? Yo digo que si tiene voluntad para creer, a ver, Dios conoce los corazones. Aquí nos metemos en un tema que es un poquito fuerte y que es el tema de la predestinación. Es un tema fuerte, pero ¿con base a qué predestina Dios a un alma para salvación y a otra para condenación? Dios no lo hace al azar. Hay una facultad en Dios que se llama su presciencia. El apóstol Pedro hace mención de ella en 1 de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hay quien nunca oye, obviamente nunca va a poder creer. Hay quien oye y no cree. ¿Por qué no cree? Se puede pensar, no está ordenado para salvación. Pero ¿por qué no está ordenado para salvación? Porque con el conocimiento que tiene Dios previo, antes de que exista, ya Dios conoce cada ser humano, cada pensamiento, cada sentimiento, cada razonamiento que haya en esa mente y en ese corazón. Dios lo conoce desde antes de todas las cosas, desde antes del principio. Cada ser humano es conocido por Dios. Entonces Dios con base a eso predestina. Con base a eso dice, este es escogido para salvación, pero este no. ¿Por qué? Porque sabe la calidad de cada corazón. ¿Cómo es cada corazón? Si es un corazón bueno, Dios lo predestina para salvación, indudablemente. Si no puede creer, es que su corazón no es para Dios. Hermano Oscar, ¿qué otro tipo de fe hay? Tenemos fe natural, por tradiciones, historia y de los escogidos de Dios. ¿Qué otra fe podemos? Se puede hablar también de la fe don. Fe don. Siendo la fe virtud, porque la fe de la que estamos hablando es una virtud, la fe de los escogidos de Dios es una virtud que Dios da como don también. O sea, que la fe es un regalo gratuito de Dios. La fe de Dios, la fe de los escogidos de Dios. Es un regalo gratuito de Dios. Es decir, es un don. Pero hay una fe que es don. La fe virtud es general de la iglesia. Toda la iglesia la tenemos, porque es lo que nos mantiene en la iglesia. Es lo que nos hace creer en la elección. Es lo que nos hace creer en la doctrina. Es lo que nos hace creer en la singularidad de la iglesia. Es lo que nos hace creer que si somos fieles a esta doctrina y a la elección, vamos a alcanzar la vida eterna. Esa fe es general en la iglesia y es fe virtud, pero hay otra clase de fe que es fe don. Y aquí sí voy a tomar la Biblia, porque no me sé el texto, que está en 1 Corintios, el capítulo 12, dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este, es decir, refiriéndose a una persona que es miembro de la iglesia, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, también miembro de la iglesia, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A todos les da palabra de sabiduría. A todos les da palabra de ciencia. No, a uno una, a unos una, a otros otra. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. No todos los hermanos tienen el don de la sanidad.
Ni todos los hermanos tienen el don de la sabiduría, ni todos los hermanos tienen el don de la fe, que es lo que se utiliza para hacer pues obras de fe, que no tienen nada que ver con la salvación, sino que son obras de esas que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Si yo tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Está refiriéndose a esa clase de fe. Esa fe no sirve para salvación. La fe virtud, que sí es general en la iglesia, es la que sirve para salvación. Ahora, podemos hablar de otra clase de fe. Según Santiago, creo que es 2:26. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras es muerta. Entonces, se habla de una fe muerta. ¿Esa fe muerta cuál es? Esa fe muerta es la fe del hermano de la iglesia, pero que carece de acciones. Es hermano y cree en la elección y cree en la singularidad de la iglesia y cree en la autenticidad de la doctrina, pero no hace nada, no hace nada. No trabaja dentro de la iglesia, no se mueve para ayudar, no se mueve para hacer algo. No participa ni en lo económico, ni en lo espiritual, ni en muchas actividades que hay, en lo material, no participa. Esa fe es muerta. Aunque tiene fe, esa fe que tiene no le salva. Tiene fe y tiene la fe que es por el oír, porque aquí viene la otra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cuál fe? La fe de los escogidos de Dios. Y aquí hay algo bien interesante. En Juan 17:20, Jesús habla de esa fe. No ruego solamente por estos. Él está orando por sus apóstoles. Y añade diciendo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los apóstoles. Ellos son los enviados. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ellos, ¿quiénes son ellos? Los que hablan la palabra de Dios. ¿Quién puede hablar la palabra de Dios? Pues ellos. ¿Quiénes? Los enviados de Cristo. Porque la palabra de Dios no la habla el exégeta o el teólogo o el filósofo. La palabra de Dios no es la que habla el lector de la Biblia. La palabra de Dios es palabra hablada por un enviado de Dios. Por eso el texto lo dice. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué hace ese enviado de Dios con esa palabra de Dios que tiene? Engendra en el corazón de quien le escucha la fe de los escogidos de Dios. Y aquel que recibe esa fe cree. Cree no en el pasado, no en la historia, cree en el presente. Aquellos creían que el apóstol Pablo era siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. A Tito se lo escribe. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Según qué? Según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ellos sabían, ellos creían. Sabían que Pablo era siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, sí. ¿Y por qué sabían eso? Porque conocían la verdad. Creían que Pablo era siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. ¿Y por qué creían eso? Porque tenían la fe de los escogidos de Dios. Y esa fe, ¿quién la engendró en ellos? La engendró la predicación del apóstol Pablo. Y creyeron que el apóstol Pablo era puesto para luz de los gentiles a fin de que fuera para salvación hasta lo último de la tierra. Bueno, ¿y qué referencia histórica tenían de Pablo? No había alguna referencia histórica, no había algún texto que hablara de que Pablo iba a ser el apóstol para... No. ¿Estaba el nombre de Pablo en la escritura? No. Solamente aparece a partir del momento que él escribe y en sus salutaciones expresa su nombre. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le levantó de los muertos. Y ellos creían, sin referencia histórica. ¿Por qué? Porque tenían la fe de los escogidos de Dios. Hoy en día, ¿creen que Pablo es siervo de Dios? Sí, ¿pero por qué? Porque tienen la fe, porque tienen la fe de los escogidos de Dios o porque tienen la referencia histórica.
Tienen la historia La historia. que les dice. Entonces, ¿en quién están creyendo? ¿En Cristo o en la historia? En la historia. ¿En el apóstol o en la historia? En la letra. En la letra, en la historia. La ¿Qué iglesia otra, del qué Señor otra no es fe así. podemos encontrar, hermano Oscar? Tenemos fe natural por tradiciones en la historia, la fe de los escogidos de Dios, la fe por don, virtud y la fe muerta. ¿Qué otra fe podemos encontrar? A ver, la fe virtud es la que tenemos para creer a lo de Dios. La fe don es el don que Dios da a algunos hombres. Ok. Y pueden ser inclusive que no sean de la iglesia. Porque puede ser eso. Pero la fe virtud sí es únicamente para los que están en la iglesia, para los que oyen la palabra de Dios. Ya pues otras clases de fe sería que la fe basadas en conceptos personales, la fe en sí mismo, la fe que le lleva a desconfiar de todo y de todos y no cree sino en sí mismo, que es una fe ya egocentrista, egoísta, que lo lleva a pensar que es pues superior a todo y a todos. Ok. Muy bien, hermano Oscar. Vamos a basarnos en esos tipos de fe entonces para seguir con un par de preguntas. Vamos a tomar esta. Yo quiero preguntarle algo, primeramente. Se enseña, yo he escuchado, que la fe se da una sola vez. Eso es cierto. Sí, claro, si está escrito es cierto, yo no puedo decir que no, porque La fe, esa fe que se da una sola vez la da Dios. la da Dios. Por eso es un don de Dios, una dádiva de Dios. Dádiva de Dios. ¿Qué pasa cuando un miembro de la iglesia tuvo fe precisamente porque hacía obras, porque se veía como le interesaba, seguía y obedecía los mandamientos y repentinamente se fue alejando y empezó a tener curiosidad acerca del mundo, acerca de lo que ofrece, empezó a cuestionar lo que realmente enseñan aquí? ¿Qué pasa? ¿Cómo se muta y cómo se modifica esa fe en ese momento? Si la fe mengua, si la fe se muere, si la fe se acaba, ¿qué podemos afirmar ahí? Mire lo que le dijo el apóstol Pablo a, a Timoteo, sí se lo dijo a Timoteo, acerca de dos miembros de la iglesia, que eran, se me olvidó cómo se llamaban, en 1 Timoteo 1:19. Voy a leer el texto porque se me olvidó cómo se llaman los personajes, es interesante. Y el apóstol Pablo le dice, manteniendo la fe y buena conciencia, de la cual, son Himeneo y Fileto. Aquí dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos dos personajes eran miembros de la iglesia, creían, pero ¿qué hicieron? Desatendieron la atención que la fe requiere. Por eso dice el apóstol Pablo en el consejo que le da a Timoteo, manteniendo la fe y la buena conciencia. ¿Qué hay que hacer? Mantenerla, hacerle mantenimiento a la fe. Mantenimiento. ¿Cómo se le hace mantenimiento a la fe? Así como a una máquina hay que hacerle mantenimiento, a la fe también hay que hacerle mantenimiento. ¿Cómo se le hace mantenimiento a la fe? ¿Cómo? O sea, Asistiendo a las oraciones, con obras. estando constante, ejercitándose en las obras de la fe, estando en las oraciones, porque en las oraciones se oye la palabra de Dios, porque en las oraciones se ora por el apóstol del Señor, se cantan himnos, se rodea uno del ambiente espiritual que representa el hecho de asistir a la oración. ¿Y eso qué hace? Eso conforta el alma, eso le da fuerza al espíritu y eso hace que la fe sea fuerte y no se vaya a debilitar. ¿Para qué? Para que no suceda lo que le sucedió a estos personajes, que llegaron a caer hasta en la blasfemia. Perdieron toda la fe, cayeron en la incredulidad, de la cual es imposible levantarse. ¿Por qué? Precisamente por el comentario que usted hace, que dice el apóstol Judas, que la fe es dada una sola vez.
es dada porque es el don de Dios. Y don es regalo que se da. Entonces, se da una vez, se perdió esa fe, se perdió todo. Ya la opción de salvación no va a existir, porque ya perdió esa fe. Si una persona, si un miembro hace acciones, digamos, que son en pro de las creencias y de las costumbres, de la enseñanza de la iglesia, si una persona hace acciones y ejercita, hace ejercicios con base a la enseñanza doctrinal, como lo es orar, por ejemplo, como lo es escuchar la palabra, puede ser virtual o puede ir a alguna oración ocasional, digamos que ore antes de acostarse, que ore antes de comer, pero esa misma persona dice que quiere experimentar el mundo, que quiere conocer lo que realmente es verdadero, podríamos afirmar que esa persona perdió la fe y está fingiendo, o tiene así sea un poco de fe y sigue conservando la fe y es curiosidad natural. A ver, hay un consejo que da el apóstol Pablo referente a este asunto. Lo primero que hay que hacer, le decía el apóstol a los romanos, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esto es producto de la fe. Cuando la fe empieza a mermar, también empieza a mermar el trabajo que es fruto de la fe. Entonces la fe se empieza a debilitar, empieza a decaer y ya empieza a entrar en la persona esa curiosidad por el mundo, esa duda que lo lleva a pensar que no está participando de la verdad, sino que cree que hay otros lugares donde también puede estar la verdad. Es más, donde cree que está la verdad realmente y que donde está no la encontró. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está perdiendo y se puede decir que está cayendo en su fe. ¿Que es recuperable en ese momento? Sí es recuperable. A partir del consejo, a partir de la invitación, a partir de la insistencia, si se quiere, para que la persona pues retome el caminar constante, el caminar diligente, el caminar ferviente. Porque es que lo de Dios reclama fervor, y fervor es fiebre. ¿Y cómo es la fiebre? Regalémosle al niño unos patines y empiece él a patinar. Es la hora del almuerzo y no va a almorzar. Es la hora de dormir y no va a dormir. Es que está afiebrado. Así debe de ser nuestra inclinación hacia las cosas espirituales, fervorosas. Hay un dicho de un señor, don José Ingenieros, que escribe un libro que se llama El hombre mediocre. Y hay una frase dentro de ese libro que es muy interesante, que dice que los espíritus afiebrados por algún ideal son adversarios de la mediocridad. El caminar mediocremente en la vida cristiana no es justo, tampoco es bueno, tampoco debería de ser, sino que deberíamos de ser muy fervientes, fervorosos, afiebrados para caminar en lo de Dios, para entender lo de Dios, para hablar de lo de Dios, para obedecer a Dios. Hermano Oscar, aquí va otra pregunta. ¿De qué manera nosotros podemos demostrar la fe? ¿Se puede demostrar la fe? ¿Se le puede demostrar la fe a alguien de que tenemos fe? ¿Cómo se podría demostrar? No, pues las obras de la fe son, la conducta. La conducta es una obra de fe. La conducta con una solvencia moral encumbrada, es decir, uno ser sano en todo el sentido de la palabra. Si una persona es viciosa, no puede decir que tiene fe. Aunque tenga fe, una fe teórica que no tiene ninguna trascendencia,
Se debe de hablar de una fe práctica, de una fe con obras, omitiendo la práctica de conductas pecaminosas y practicando las cosas buenas, lo que es agradable a Dios. Decía el apóstol Pedro, apártate del mal y haz el bien. Muy bien. Hermano Oscar, en ocasiones podemos confundir la fe con un sentimiento, ¿sí? Que se puede sentir fe, se puede sentir esa fe real en el interior. O la fe se puede interpretar como una decisión. Yo decido tener fe en esto. ¿Cuál sería el término correcto entre esas dos? ¿La fe es un sentimiento o es una decisión? No, a ver, yo diría que inicialmente es una decisión, pero que se convierte en un sentimiento, porque todavía no ha sido formada la fe cuando es una decisión. Yo quiero servir a Dios, yo quiero agradar a Dios, yo quiero apartarme de lo malo, yo quiero aspirar a la vida eterna, yo quiero trabajar por mi salvación. Es una aspiración. Pero cuando ya la fe se forma en el espíritu humano, ya se convierte en un sentimiento. Yo diría que cuando se cuida la fe es como un tatuaje indeleble. Y esa fe sirve para enfrentar, ahí está el caso de Esteban. En su fe enfrentó la muerte. Y una muerte terrible. Terrible. A él lo lapidaron y yo pienso que la lapidación debe ser una de las muertes más dolorosas que puede experimentar una persona. Y él la enfrentó porque por la fe que tenía. Y por la misma fe, dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Qué bonito es eso. Y es, pues la fe hay que entenderla como un sentimiento producto de un entendimiento. Que ese entendimiento es de la palabra de Dios. Entendimos la palabra de Dios, sabemos qué es, sabemos lo que nos ofrece, lo que nos promete. Entonces, con base a eso, vamos a actuar. Y ya cuando se empieza a actuar, esa fe se transforma en sentimiento. Y ahí está, y experimentamos cosas que cuando no hay ese sentimiento no se pueden sentir, no se pueden experimentar. Dentro de la misma oración, cuando asistimos a la oración, empezamos a orar y empezamos a llorar. ¿Qué nos hace llorar? Pues un sentimiento de fe. Y así por el estilo. Hermano Oscar, en ese orden de ideas, si una persona no conoce la verdad, no la entiende, no se le ha enseñado la verdad, por qué se hace, de qué manera, con base en qué, se podría afirmar que todavía no tiene estructurada la fe y no podría afirmar que siente que tiene ese sentimiento de la fe, porque no conoce la verdad. Hay que conocer la verdad primero para tener fe, o se puede tener fe sin conocer la verdad aún. A ver, esa pregunta es un poquito fuerte. Mire, la capacidad intelectual del individuo no es igual en todos. Hay quienes tienen una gran capacidad de comprender las cosas y entienden a la primera. Hay para quien se le hace muy difícil entender cosas y están en la iglesia y no entienden muchas cosas. Pero esa ausencia de comprensión ha sido reemplazada por un sentimiento producto de un corazón muy limpio. Le quiero poner un ejemplo. Una hermana en cierto lugar, ya muy anciana, tenía un Alzheimer muy avanzado. No reconocía a los hijos, a los nietos, no reconocía a nadie, a nadie.
Pero llegaba el ministro a visitarla y le hablaba del apóstol del Señor. Y aquella hermana empezaba a llorar. Se le caían sus lágrimas, se llenaba la cara de llanto. ¿Por qué? Si su capacidad intelectual estaba limitada al extremo, ella no entendía nada. Pero ¿qué pasaba? Su corazón estaba lleno de buenos sentimientos. Su corazón estaba lleno de amor, de afecto, de reconocimiento. Entonces, y es que este tipo de comprensión tan espiritual no está en la mente, sino en el corazón. Hay viejitas y hay ancianitos que no entienden muchas cosas, pero se arrodillan a orar y eso lloran y lloran y lloran. ¿Por qué? No hay intelecto, pero hay corazón, hay sentimientos. Y ya son casos que Dios conoce los corazones. Está mal dudar, podríamos afirmar que está mal dudar, sentir curiosidad, incógnitas. Si una persona tiene fe o ha practicado la fe, se puede considerar que es pecado, que es algo negativo o que es algo natural. ¿Cómo veríamos si una persona duda teniendo la fe o practicando, haciendo las obras de una persona que tiene fe? Está descuidando la fe. Porque cuando la fe existe completamente, esa fe llena. Esa fe llena la comprensión. Esa fe llena el entendimiento. Esa fe llena los sentimientos. Y no hay lugar a dudas. Fíjate que el apóstol, más bien el autor del libro de los Hechos, habla de cosas indubitables. ¿Qué quiere decir algo indubitable? Algo de lo que no hay por qué dudar. Las cosas de la Iglesia del Señor son cosas en las que los que tenemos fe entendemos que no hay por qué dudar. ¿Por qué? Porque tenemos esta fe. Si dudáramos, estaríamos pues saliéndonos de lo que es la fe. No debemos de dudar. Ahora, cuando alguien de afuera que quiere llegar a la iglesia tiene dudas, es muy racional, es muy lógico eso. Tiene derecho a tener dudas, tiene derecho a preguntar y tiene derecho a recibir respuestas. Y quienes tienen la habilidad de dar las respuestas, está en la obligación de darle respuestas. ¿Para qué? Para disipar las dudas, para eliminar cualquier sombra de duda que pueda tener y la persona llegue a recibir la fe completa. Porque la fe no es yo creo en una cosa de la iglesia y en otra no. No, la fe es completa. Me faculta para creer en todo lo de la iglesia del Señor. Vamos a aclarar un poco eso, esa última pregunta. ¿Cómo puede convivir una persona consigo misma teniendo duda dentro de la fe? Si una persona siente la fe, pero tiene un sinsabor, una espinita, como le decimos nosotros, tiene una curiosidad acerca de algo, ¿debería esa persona reprimir esa curiosidad y decir no, es que yo creo y debo creer y no debo dudar y mirar para adelante como los caballos cuando tapan sus ojos? ¿O debe, digamos, saciar esa curiosidad, preguntar y luego decidir y, no sé, continuar con su fe? Esa pregunta es algo capciosa. Ajá. Miren, yo me considero ser una persona de fe y jamás he pensado que a mí se me haya puesto ¿cómo se le llama eso? Un antifaz que me impida mirar las cosas. Yo miro las cosas. Yo hablo con este y hablo con aquel y hablo con muchos que tienen diferente ideología
a aquella en la que está cimentada mi fe. Puedo hacerlo. Inclusive recuerdo que cuando llegué a la iglesia me decían los hermanos, vaya a cualquier parte, métase a cualquier iglesia que usted quiera, hable con quien sea y si encuentra algo más sabio que lo que hay aquí, viene y nos invita para nosotros ir con usted, para irnos para allá. Porque la verdad es que no hay nada más sabio que la doctrina que Cristo enseña en su iglesia. Y digo que Cristo enseña porque la iglesia es instruida por la mente de Cristo, en el apóstol de Cristo. Entonces, primero quería aclarar eso. No se nos pone un antifaz para que no podamos ver, podemos ver todo. Tenemos abiertos nuestros ojos y nuestro entendimiento a todo. Pero sabemos que lo que tenemos es muy superior a lo que cualquiera pueda ofrecernos. Es mucho, muy, muy por encima de lo que cualquiera pueda ofrecernos. Entonces, si alguien quiere ir a investigar otras cosas, hombre, si usted se pone a leer a Kafka o a Nietzsche o a Gamin o a cualquiera de esos filósofos del siglo pasado, le pueden hacer daño. Sobre todo si tiene una mente susceptible a influencias externas, le puede hacer daño. Y de hecho hay quien ha fracasado por eso. Yo quiero tomar ahí un pequeño paréntesis, y es que si una persona tiene fe, una persona siente que tiene fe, cree, pero con, digamos, algún agite en esas aguas de la duda, de la cizaña o de ese veneno que puede llegar a tener contacto en la sociedad, entonces esa persona, teniendo en cuenta que puede ver y que puede escuchar y hablar con quien quiera, ¿qué pasaría ahí? Esa persona debería decir, no quiero escuchar, no quiero ver y hacerse el de la vista ciega, o simplemente escuchar y no pues sé, yo enfrentarse a eso. Yo simplemente a lo que no me interesa, a lo que no me edifica, a lo que no me sirve para mejorar, simplemente le digo no. Hay un texto muy explícito al respecto, en 1 Corintios 15:33, que el apóstol Pablo dijo, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿qué hace uno frente a una mala conversación? Como yo tengo libertad, voy a involucrarme en ella. No, porque yo sé que me puede dañar. Y si el apóstol Pablo lo escribió, es porque así es. Ahora, hay situaciones que tienen la tendencia, en algunos, no en todos, a debilitar la fe. Sobre todo cuando esas situaciones me afectan a mí muy directamente. Conductas ajenas que de alguna forma afectan mi persona pueden ser dañosas si yo no estoy listo, si yo estoy descuidado en cuanto a la fe. Aquel me hizo daño, aquel me ofendió, aquel me maltrató, aquel de quien yo esperaba un beneficio me perjudica. Eso me podría dañar. Pero ¿cuándo? Cuando yo estoy descuidado, porque si yo estoy bien, hay un texto, Romanos 8:28. A mí me gusta mucho presentar los textos porque son muy claros. Súper bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien. Aún lo malo que puedan hacer contra mí me puede servir para bien, para fortalecerme en mi paciencia. ¿Cómo dice el texto otra vez? A los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien, aunque pretendan hacerlas en detrimento mío. Y yo he tenido experiencias duras y difíciles. Entonces dice en Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas les sirven para bien. Pero entonces ahí nos está diciendo a los que aman a Dios. Ahí no está mencionando la fe. Yo opino lo siguiente, hermano Oscar, usted me corrige si es así. Si una persona aún no conoce la verdad completamente, me refiero a las escrituras,
y se enfrenta a ese tipo de malas conversaciones, de cizaña, puede llegar a desviarse, vamos a decirlo así. Pero si una persona ya entendió, ya comprendió, ya sabe lo que es real y verdadero, puede tranquilamente dar oído y tener, digamos, más confianza en que no se va a afectar. ¿Es así o no es así? No, no es así. ¿Cómo es? El apóstol dice, las malas conversaciones corrompen. Eso es indefectible. Independiente de quién sea. Sí, independientemente de quién sea. Pero entonces en ese Por eso caso, dice, dice Salomón que el sabio ve el mal y se aparta. Y el necio, ¿qué hace? Pasa y lleva el daño. ¿cómo hacemos nosotros para, si una persona nos quiere hablar y nos quiere, digamos, refutar, debatir algún pensamiento que nosotros tenemos, deberíamos no escucharlo o dar pie para aprender? Porque usted nos dijo anteriormente, todas las cosas le sirven para bien, inclusive lo malo. Entonces, ¿cómo? A ver, lo malo que me hagan a mí. Sí, sí. Ahora, mire, Si una persona quiere, ¿qué voy a digamos, aprender yo? Yo qué le echarle voy a cizaña, mire, echarle cizaña. ¿qué le voy a aprender yo a una persona que vomita veneno? No necesito aprenderle nada, no me interesa. Sencillamente yo le digo, hombre, no me interesa. No me interesa. Porque una conversación tóxica me puede intoxicar. Alguien dijo, y mire que en estos días precisamente hablé con unos hermanos, le pregunté por alguien y me dijeron, no, el hermano se puso a escuchar algunas cosas por parte de unos personajes y se apartó. ¿Qué sucedió? Es que el que anda en el barro se ensucia. Sucio. Eso es lógico. Entonces, ¿qué No es lo importa qué correcto? tan fuerte pueda tener No su fe. importa qué tan fuerte pueda tener la fe. Por eso el apóstol Hermano del Oscar, Señor pero entonces, fue muy claro en eso. si una persona, digamos, tratan de tocarle por unos instantes lo que él cree y la persona inmediatamente reacciona de una manera evitativa y dice, no, 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 a mí no me hable. Entonces las otras personas lo podrían catalogar como una persona que no escucha, necia o que tiene una fe ciega, que no se quiere abrir a esas posibilidades de escuchar. Entonces, nosotros ahí, No, a ver, ¿cómo trabajamos? para mí realmente es poco importante lo que estas personas piensen de mí. Yo sé quién soy, yo sé qué creo y no me interesa escuchar opiniones opuestas a lo que yo creo cuando se trata de herir sentimientos espirituales muy profundos como es el amor que uno tiene, por ejemplo, por el apóstol del Señor. A mí alguien me va a hablar del siervo de Dios y yo realmente le digo, hermano, no me hables, no me toques ese ¿Qué tema. pasaría si una persona se acerca a hablar con uno de acuerdo a lo que uno cree y lo hace con respeto, lo hace con prudencia, Con sutileza. con sutileza? Esa sutileza Entonces, es peligrosa. en ese caso, podríamos nosotros permitir que se dé ese espacio, que se dé esa situación. Vuelvo a repetir, yo prefiero no permitirlo. Esa es mi postura. Entiendo. No se puede generalizar, pero mi postura es esa. Yo no lo admito. ¿Por qué? Porque corro riesgos, porque me puede dañar. Y a mí me ha pasado ¿Cómo? que se me han acercado. Y yo lo que he dicho, hermano, conmigo no trate ese tema. Hermano Oscar, Entre otras cosas, yo me enojo, a mí me gusta. les gusta. Ok. Entonces, no. Hermano Oscar, usted ahorita mencionó que ese corto testimonio que decía, si en otro lugar enseñan y predican y hay algo más sabio y más puro que lo que se enseña aquí, díganos. Pero entonces, ¿cómo nosotros podríamos, no sé, darnos cuenta? Bueno, comprenderlo, ya es escuchar? otra cosa. Ya es Exacto. otra, ya es Vaya, otra vaya. cosa. Yo me voy con la capacidad, con la mentalidad de investigar. Mire,
Le voy a poner un ejemplo. Si usted entra a un almacén de reciclaje, ¿de qué está lleno? De artículos de reciclar, artículos que se pueden reciclar, De basura. de basura, reciclable. Pues claro. Pero si usted trae esa basura para su casa, ¿qué hace? Contamina. La contamina. Exacto. Hay quien tiene esa capacidad de asimilar esos conceptos negativos. Y no hablo específicamente acerca de lo que puedan expresar sobre el ministerio apostólico, sino que hablo de otras cosas. Ya de eso, por ejemplo, yo leía mucho los libros de los testigos de Jehová, pero considero que tenía la capacidad de procesarlos de manera que no me contaminaran. Y jamás me contaminaron. Y saqué algún provecho de ello. Pero entonces usted se tuvo que exponer a esa lectura, a esa información. Sí, pero yo me considero que tenía la capacidad porque tenía los argumentos suficientemente fuertes, sólidos, para enfrentar esas palabras. Hermano Oscar, No, pero no. podríamos considerar si una persona, digamos, que no tiene todo el entendimiento, se somete a alguna plática con una persona que a lo mejor puede inculcarle alguna duda, alguna curiosidad, pero si esa persona siente curiosidad y busca la respuesta digamos, con algún hermano, con algún miembro mucho más avanzado en trayectoria como es usted o como es cualquier ministro, y le dice, hermano, mire, es que hablé con X persona y me dijo esto y esto, y yo siento duda, usted me puede explicar. Entonces, en esa acción de buscar y de tratar de clarificar, eso lo podríamos tomar como positivo, porque Claro. la persona Sí, está sí buscando. sí es positivo, claro. Claro. Ok. Y quien es interrogado al respecto está en el deber de dar respuesta. Muy bien. Bueno, Felipe, Dios le pague por la invitación a todos ustedes que nos puedan escuchar en cualquier lugar que sea, en cualquier momento que sea. Dios les bendiga y esperamos en una próxima oportunidad pues hablar de otros temas muy interesantes. Dios les bendiga.